Buenas tardes, bendiciones, queridos hermanos. Como verán, todavía tengo un poco de tomada la voz, pero bueno, vamos por este medio, aprovechando que hay horarios en que puedo hablar con más fluidez. Ah, el tema que hoy vamos a desarrollar es cómo, o justamente, ¿no? Cómo desarrollar el propósito de Dios en nuestra vida, ¿sí? Y la idea es que podamos seguir edificándonos aún a través de la tecnología. Aprovechemos. Quizá alguno que hoy no podía asistir tampoco a la clase pueda verlo en otro horario también. Así que vamos a orar y vamos a desarrollar este tema. ¿Cómo, cómo crecer en el propósito de Dios? ¿Cómo crecer y desarrollar el propósito de Dios en nuestras vidas? Padre, en el nombre precioso de Jesús, bendigo cada una de las vidas de tus hijos. Bendigo sus vidas, bendigo sus finanzas, bendigo su salud. Bendigo, Señor, propósito y destino que tú has establecido para cada uno de tus hijos. Y Señor, al escuchar esta enseñanza, que tu Espíritu Santo abra el entendimiento de cada corazón. Habla, Señor, el oído del Espíritu, los ojos del Espíritu, para que todo nuestro ser reciba tu palabra con un corazón dispuesto. Bendigo sus vidas y sus familias. Espíritu Santo, te damos toda libertad para que hables y ministres a nuestros corazones. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cómo desarrollar, cómo crecer en el propósito de Dios en mí? ¿Cómo despertar el potencial que Dios ha depositado en nuestras vidas y desarrollar el propósito que Dios ha establecido? Y que realmente podamos ser desafiados a crecer, a alcanzar al máximo el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Ah, Todo lo que ha sido creado en Cristo tiene un propósito. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis podemos ver que todo tiene un sentido, todo tiene una visión, todo tiene una dirección en todo. En Génesis capítulo 1, versículo 26, a Adán es puesto como Señor de todo lo creado. Se les da poder y dominio. Es más, aún el Señor le da a la naturaleza en general el poder de multiplicarse al igual que el hombre y dar fruto según su especie. Si analizamos cada historia bíblica, nos damos cuenta que todos los siervos de Dios tenían un propósito de Dios, de Él, en su vida, que se debe desarrollar. Ejemplos, Moisés. El propósito de Moisés era libertar a Israel y establecerlos como una nación, como una nación con principios que los unían, que eran la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Noé. El propósito de Dios con Noé fue de la continuidad de la raza humana sobre la tierra. David. David fue designado por Dios para ser rey en Israel y para que lleve al pueblo a alcanzar, a conquistar todo el territorio que Dios había establecido ya con Moisés y con Josué en la tierra prometida de Canaán, que aún hasta la época de Saúl, después de pasar por Josué, por los jueces, no habían conquistado todo el territorio que Dios les había dado. Y ese fue el propósito del Señor, establecer a Israel como una nación, como un reino. Ah, Cada uno de ellos tuvo un propósito. Los profetas del Antiguo Testamento, llevar a la nación al arrepentimiento, por ejemplo. Juan el Bautista, abrir y preparar el camino para el Señor. Jesús, Jesús mismo vino para salvar al mundo, a todos aquel que crea. Los apóstoles para establecer el reino de Dios, la cultura, el gobierno de Dios en los corazones y marcar la senda, el camino, marcar los límites de nuestra fe. Así podemos seguir nombrando un sinnúmero de propósitos de Dios sobre el hombre. Sin embargo, hay muchos otros que teniendo un propósito y llamado, no lograron cumplirlo.
Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, no para algunos. Dios nos ha dado dones, habilidades, capacidades, talentos, herramientas de su poder para alcanzarlo. Ahora tenemos que tener en claro que no nos ha creado para pasar hambre, para tener hijos rebeldes, para estar endeudados, para estar perdidos en vicios, para asesinar. Ese es el propósito que Satanás quiere cumplir en tu vida. Quiere cambiarte el enfoque y sacarte del propósito de Dios. Él quiere destruir a nosotros, quiere destruir nuestra familia. Viene a robar, a hurtar, dice la Escritura, matar y destruir lo que Dios ama. Allí en Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. Ese es el propósito de Satanás, el diablo. Muchos de nosotros estábamos viviendo un destino que no era por el cual fuimos creados. Dios nos sacó de la vida de tinieblas para llevarnos y dirigirnos a un destino eterno de vida, de victoria, a su reino de luz. En Colosenses capítulo 1, versículo 13 nos dice bien claro, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Dios nos sacó de la mentira de Satanás y fue para que cumplamos un propósito, el propósito que Dios estableció en y a través de nosotros. Muchas veces la gente no creerá en ti, quizá ni tú crees en ti mismo, de lo que puedes lograr en la vida, pero debes saber que no importan las capacidades ni lo que los demás piensen de ti. Lo importante es saber qué es lo que Dios piensa de ti, cómo Él te ve a ti, cómo Él ve a tu familia. Cuando descubres eso, tu vida comienza a cobrar sentido. El propósito es la intención original por el cual algo fue creado. Y para desarrollarlo tenemos que conocer cuál es la voluntad de Dios para nosotros. David, antes de ser rey para Israel, era pastor de ovejas, era el menor de sus hermanos y tuvo que soportar rechazo y juicio de parte de ellos. El olvido de su padre, la burla de los que aparentemente eran más fuertes y valientes que él. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 28. Primera de Samuel 17:28. Dice, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quiénes has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Ese era el propósito de David. El verso 33 nos dice, y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y un hombre de guerra y él es un hombre de guerra desde su juventud. O sea, estaba minimizando lo que él podía hacer. David sabía que él no podía por sí mismo, pero que había sido ungido para un propósito y que Dios iba a cumplir su propósito en su vida. En David había un propósito, tenía un destino, pero nada parecía mostrar que existiera ese destino, nada parecía demostrar que iba a alcanzarlo. No había alguien que creyera en él, todo el mundo, incluso la familia, le puso límites a su propósito. ¿Cómo pudo David lograr su propósito? ¿Cómo puedes tú, cómo puedo yo lograr nuestro propósito? David se aferró a su Padre Celestial. Es necesario que mantengas una comunión íntima con quien te dio ese propósito. David sabía que él había sido llamado por Dios, no por hombres. Él sabía que Dios lo iba a respaldar en todo. Es importante que te aferres al Señor. Sin Él no podrás darle sentido a tu vida ni a tu ministerio. Si no tienes intimidad con papá, estarás sirviendo con tus propias fuerzas. No estarás yendo a la fuente en tu propósito para recibir las instrucciones, para recibir fortaleza, para recibir dirección. Es necesario que aprendas a vivir aferrado de Dios. Lograrás entonces permanecer firme, seguir avanzando hacia tu llamado en Él.
En Mateo 7:25, aquella casa que estaba fundada sobre la roca, dice, descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Nuestro fundamento es Cristo, nuestro fundamento es Dios, nuestro Padre. Allí la palabra de Dios que Dios ha determinado para tu vida tiene que ser tu fundamento. Debes creerle a Dios, no a nadie más. No escuches la voz de los Goliat, que aparentemente son gigantes, parece que son grandes cosas. No debes creer lo que Dios cree de ti. ¿Qué dice Dios de ti? Saber que fuiste llamado para ser un rey y embajador en esta tierra. Dios te predestinó con un propósito específico, te destinó con anticipación para un propósito específico. Nos dice Romanos capítulo 8, versos 29 y 30, porque a los que antes conoció, también los predestinó, o sea, los destinó con anticipación para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Hoy quizá no veas la imagen de Jesús en tu vida totalmente. Hay muchas cosas que todavía interfieren en esa imagen, pero si Dios lo dijo, yo lo creo. Si Dios lo creo, si yo lo creo, Dios lo hace. Dios lo dice y yo lo creo. Y esa fe puesta en acción, en obediencia, aunque todavía no se vea, va a venir a manifestación. Dice más, dice que nos predestinó para ser formados a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Créele a Dios. Otro punto es que debes dejar tu vieja manera de vivir, costumbres. David dejó de ser pastor de ovejas para convertirse primero en un mata gigantes y después en un rey. Muchas personas vienen a la iglesia con costumbres, sin cambio de vida. Por eso no encuentran un sentido real en su vida, ignoran que hay un propósito para cumplir, un propósito que desarrollar. Poder moverte en el propósito de Dios es necesario dejar tu pasado, dejar tu vieja manera de pensar. David tuvo que dejar de pensar en cómo pastorear y tuvo que comenzar a pensar como guerrero y luego tuvo que empezar a pensar como rey. En Efesios 4, verso 22 nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y entonces renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, según lo que Dios ha determinado, no lo que el mundo dice, no las circunstancias, menos las personas a tu alrededor. Otro punto es que Dios siempre usa a alguien para desarrollar tu ministerio y llevarte al propósito. No lo vas a alcanzar solo. A David le puso a Jonatán a su lado, quien vio más allá y lo ayudó a desarrollar y a sacar el potencial que llevaba adentro, alguien que creyó en él. Nosotros en esta casa tenemos a nuestros padres espirituales, como pastores, como ministros, como padres espirituales para guiarte, para desafiarte, para animarte, para enseñarte y formarte como un hijo de Dios, para caminar en el poder del Espíritu Santo. Cada domingo entregamos una palabra que va formando nuestro carácter, cada enseñanza que te va a enfocar hasta que descubras el propósito y aún el área de ministerio en la que tú puedes desarrollarte. Hay un llamado de Dios sobre tu vida. También están los mentores, los líderes que van a ir creciendo en la congregación, colaboradores, ayudantes para reproducir el ADN del padre de la casa. En Efesios capítulo 4, verso 11 al 15, nos dice allí, y él mismo, o sea, Cristo mismo, no es obra de hombres, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, escucha bien, todos lleguemos a la unidad de la fe. O sea, el fundamento, la fe, aquello en lo que creo,
estemos todos unidos en un mismo pensar, a la unidad de la fe y del conocimiento, o sea, una relación del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, menos de eso, no. Para que ya no seamos niños fluctuantes llegados por doquiera de cual todo viento de doctrina, que por estratagema de hombres son usados para engañar y emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. La palabra perfeccionar viene del griego catartizo, que significa preparar, equipar, adiestrar, para que alcances tu propósito y desarrolles tu llamado. Es necesario que pasemos por desiertos en nuestra vida, porque allí somos desarrollados. David también fue preparado en el desierto, pero no estuvo solo. Jonatán lo acompañaba. Les llevaba alimento, le alcanzaba comida, le advertía cuando se acercaba el enemigo. Cuando estás pasando por dificultades, es cuando más debes aferrarte a tu pastor, a tu mentor, a tu líder, porque necesitas que te fortalezcan, que te guíen y te ayuden. No tienes que pasar las batallas solo. En los desiertos es probada nuestra fe, la perseverancia, nuestro carácter. Muchas veces son necesarios desiertos para que nosotros mismos conozcamos nuestras debilidades y fortaleza. Dios no nos prueba para conocernos, Él ya nos conoce, Él ya nos conoce, sino que lo que necesitamos conocernos somos nosotros. Y a través de las pruebas, las dificultades, los desiertos de nuestra vida, conocemos realmente dónde estamos para saber qué es lo que falta todavía. Y puedo decirle, Señor, en esta área, tú sabes. Él ya me conoce, ahora yo estoy consciente, puedo reconocerlo. No voy a cambiar algo en mi vida que no reconozco que me pasa, que me sucede. Otro punto clave es que debemos estar en la atmósfera correcta para estar en el lugar correcto, en el ambiente correcto. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Cuando Dios creó al ser humano, lo puso en el ambiente correcto para desarrollarse en el huerto de Edén. Tú debes estar en un lugar donde se te esté desafiando a alcanzar nuevos niveles de crecimiento, donde seas afirmado, donde podamos como líderes, como padres espirituales, identificar el llamado en tu vida y ayudarte a desarrollarlo y a alcanzarlo. Para poder desarrollar el propósito de Dios en nosotros, debemos tomar la decisión de creer. Su propósito no está desatado ni desarrollado hasta que no asumamos el compromiso en el tiempo de Dios, a la manera de Dios, al servicio, los recursos, todo en el Señor. Debemos rodearnos para esto de las personas correctas, que nos animen, que nos ayuden a lograrlo, que corrijan el rumbo. Empieza a servir en la iglesia. Empieza a decir, bueno, pastor, ¿en qué puedo ayudar? Dios te va a usar en muchas áreas, pero vas a tener que ser enseñado y desarrollar tu potencial. No, pero yo ya conozco esto, ya conozco aquello, ya conozco lo otro. Bien, recibe la enseñanza nuevamente y evalúa de lo que conoces, qué es lo que quizá hay que cambiar un poquito, mejorar. Quizá hay cosas que hay que están bien, pero hay que mejorarlas todavía. Dios quiere desarrollar tu potencial que Él puso en ti y que cumpla su propósito en tu vida. Para muchas personas la vida no tiene sentido o han perdido la dirección de su llamado, ministerio, por situaciones, por crisis, está pasando momentos de desierto. Muchos somos como David, nadie cree en nosotros. Sin embargo, llevamos dentro un gran destino, un propósito eterno en Dios. Es lo mismo que ocurrió con Jesús, él vino y lo rechazaron. Le decían que cómo él podía ser el rey de los judíos si era el hijo de un carpintero. Lo rechazaron a tal extremo que lo crucificaron, pero él venció el rechazo de la humanidad, la tentación de dejar su propósito. Jesús, a pesar de todo, cumplió el plan que el Padre había establecido, fue obediente en todo al Padre y logró vencer. Su propósito era morir por nosotros. Para eso vino, pagar el precio, salvarnos del destino de muerte, liberarnos y llevarnos a una vida de sanidad, sacar de nosotros los vicios. Vino a romper el destino que Satanás le quería dar
a los hombres y establecer el propósito original. Solo a través de Jesús, solo yendo a la fuente que originó tu propósito, es que vas a lograr desarrollar el llamado de Dios en ti. Así como David logró ser el rey de Israel. ¿Por qué es importante el compromiso? Porque para poder caminar en nuestro propósito, Dios necesita pasarnos por la ley del proceso, para formarnos, prepararnos, para cumplir nuestro destino. Y todo hombre y mujer debe tener un compromiso incondicional con su propósito para poder pasar la prueba del proceso. El infierno está lleno de personas con llamado y propósito, sin embargo, ninguno de ellos tomó la decisión de desarrollar su llamado en Dios. Incluso En, en este mismo instante, la iglesia está llena de personas con propósitos, la iglesia de Cristo en el mundo entero, llena de personas con propósitos que no se comprometen a desarrollarlos. Y vivir una vida sin el propósito de Dios es vivir en muerte. El propósito de Dios te da vida, te lleva al diseño original. Lo único que debemos hacer es comprometernos a desarrollarlo. Eso significa estar dispuestos a pasar el proceso, a vencer nuestro yo, para dejar que Cristo sea perfeccionado en cada uno de nosotros. ¿En qué áreas necesitamos ser preparados? Primero, en el carácter. Dios tiene que cambiarnos, moldearnos a su imagen, cambiar nuestra manera de pensar, entonces va a cambiar nuestra manera de actuar, la manera en que hacemos las cosas. Quebrando las obras de la carne, la ira, la inseguridad, el orgullo, la insensatez. A veces hacemos cosas tontas que sabemos que no están bien, pero estamos haciéndolas igual. El propósito de Dios es formar en nosotros el carácter de Cristo, un carácter humilde, obediente. Es el fruto del Espíritu, porque un ministro del Señor cuyo carácter no está formado puede llegar a destruir todo aquello que haya construido y además causar heridas en el pueblo. ¿Cómo Dios realiza este proceso en nuestro carácter? Nos lleva a través de este proceso con la enseñanza de la palabra de Dios, su palabra en nosotros, permitiendo que pasemos por circunstancias, crisis, pruebas, adversidades, humillaciones, críticas, rechazos, ofensas, traiciones y menosprecio de la gente. Dios quiere formar tu carácter. Su palabra va a renovar tu mente y va a comenzar a hacer cambios en tu vida y te va a llevar por procesos, vas a tener que enfrentar pruebas. Solamente con Él vas a salir en victoria. Otro punto que Él quiere cambiar es nuestro carisma, o sea, los dones, los talentos, quiere que se desarrollen. Dios nos pone con personas y en circunstancias que nos llevan a desarrollar los dones que Él nos dio para cumplir su voluntad. Hay muchas personas con un llamado genuino, a los cuales Dios aparta de la vista pública para formar su carácter y adiestrarlos antes de enviarlos. La preparación a veces incluye tareas que a usted no le guste hacer, lavar baños, cuidar niños, etcétera. Pero Dios lo va a llevar por esas tareas o labores para trabajar su carácter. Cuando esté listo, puede ejercer plenamente su propósito y llamado en Dios. A veces nos rompe las estanterías, nos cambia la manera de hacer las cosas para ver si estamos dispuestos a recibir la enseñanza, la dirección, a caminar en obediencia, aunque aparentemente no estemos de acuerdo con esto, pero sin embargo, caminar en obediencia y sumisión. Es necesario pasar primero por un proceso de preparación para luego llegar a ser efectivo y confiable para el llamado o el ministerio. ¿Cuánto tiempo dura la preparación, pastor? El tiempo de preparación dependerá de tu obediencia, de tu compromiso, de tu fidelidad. Es decir, nosotros mismos determinamos el tiempo de preparación. Si obedecemos, nos comprometemos y somos fieles a Dios, si permitimos al Señor que moldee nuestro carácter, tan pronto vamos a estar ejerciendo muy rápidamente, quizá, nuestro llamado. Mientras somos preparados, debemos estar dispuestos en todo para servir. Porque Dios te va a entrenar para que cuando enfrentes al enemigo salgas en victoria y no salgas vapuleado o zapateado, ¿no? ¿Sabes? Hay hombres de Dios, como Moisés, por ejemplo, 40 años de preparación en el desierto y ya el llamado de liberar al pueblo y establecerlo como una nación.
José, 17 años en una prisión para gobernar Egipto y traer salvación en medio de una hambruna. Josué, 40 años en el desierto y llegar a ser el capitán del ejército de Dios. Jesús, 33 años de rechazo, pero hoy es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pablo, 17 años de soledad hasta llegar a ser el apóstol a los gentiles. David, 15 años siendo perseguido, rechazado, para llegar a ser el rey de Israel, el que conquistó toda la tierra, la promesa de Dios. A Dios le tomó mucho tiempo formar esos hombres. Por esa razón nos habla en su palabra de no tocar a su ungido, porque él mismo hizo una inversión. Él mismo invirtió, hizo un depósito que le tomó tiempo, dinero y sacrificio. Dios mismo. Todos esos hombres tienen algo en común, que es el compromiso que tuvieron con su propósito y con Dios. Que pese al proceso que cada uno tuvo que pasar, permanecieron fieles y leales con Dios. Que pese a todas las cosas, no desertaron. Lo que los llevó a ellos a cumplir el llamado de Dios no fueron sus capacidades, ni sus habilidades, sino el corazón dispuesto y humilde, sumiso. El apóstol Pablo pudo decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. En 2 Timoteo 4, versículo 7. ¿Cuántos de los que hoy estamos recibiendo esta palabra quisiéramos decir en las mismas palabras que el apóstol dijo? ¿Qué estás esperando? Trabaja la semilla, el propósito que hay en ti para que seas un hijo que dé mucho fruto en el reino, fruto permanente y abundante. Únete conmigo en esta oración para alinearnos con el plan de Dios. Señor, te pedimos discernimiento. Dile conmigo, Señor, te pido discernimiento para descubrir el propósito, identificarlo en mi vida que tú has puesto en mí. Señor, me arrepiento por perder tiempo más de una vez, por actitudes a veces de indiferencia, por a veces tener posturas de yo sé lo que hago, en lugar de Señor, enséñame. Quiero caminar en tu propósito, no en mis ideas personales. Quiero comprometerme contigo y en el nombre de Jesús hoy me rindo al proceso de la renovación de mi mente por tu palabra, de la administración de tu Espíritu Santo y de ser formado a través de los ministros que tú has puesto sobre mi vida como padres espirituales para enseñarme, guiarme, formarme, empoderarme y enviarme. Y te doy gracias por tanto amor sobre mi vida. Amén. Quiero desafiarte a que estudies 1 capítulo 16, versículo 8 al 11. Pablo cree en Timoteo, aun cuando los demás lo subestiman. Y quizá en tu tiempo de oración, Dios te va a hablar y vas a tener que renunciar a tu baja autoestima, decir, bueno, yo no puedo porque pasé esto, aquello, lo otro. Que le pidas al Espíritu Santo de manera personal que como hijo de Dios, Él te moldee. Disculpen. Quizá si en este tiempo no estás involucrado en servicio en la iglesia, puedas comenzar a colaborar en algún área. Bendigo tu vida en el nombre de Jesús. Padre, cubro la vida de cada uno de tus hijos, sus bienes, posesiones, familia, finanzas y salud, bajo la sangre preciosa de Cristo Jesús.
Me vuelvo ahora contra todo espíritu de revancha, venganza, oposición o contraataque y cancelo su autoridad, deshago todos los planes del enemigo en contra de las vidas de tus hijos y desato operaciones de tu Espíritu Santo, Señor. Desato operaciones de tu Espíritu Santo sobre cada corazón. Se activan ángeles guerreros que protegen y ángeles ministradores que sirven a tus hijos, a cada familia. Amén y amén. Te bendigo y te espero en la próxima clase del discipulado. Esperemos que sea en vivo. Amén.